Hola, soy Lucero Yasmín Velázquez Platas. Hoy vengo a presentarte el análisis del cuento La verdad sobre el caso del señor Valdemar, del escritor Edgar Allan Poe. El cuento nos presenta a un hipnotista que luego de ser partícipe de un acontecimiento insólito, se dispone a relatar lo ocurrido aquella noche en la que el señor Valdemar dejó de existir. Acompáñame. Análisis literario de la verdad sobre el caso del señor Valdemar, de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco, contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él lamentables consecuencias. Fue bautizado como Edgar Poe en Boston, Massachusetts, y sus padres murieron cuando era niño. Fue recogido por un matrimonio adinerado de Richmond, Virginia, Frances y John Allan, aunque nunca fue adoptado oficialmente. Pasó un curso académico en la Universidad de Virginia y posteriormente se enroló también por breve tiempo en el ejército. Sus relaciones con los Allan se rompieron en esa época debido a las continuas desavenencias con su padrastro, quien a menudo desoyó sus peticiones de ayuda y acabó desheredándolo. Su carrera literaria se inició con un libro de poemas, Chamberlain and Other Poems, en 1827. Por motivos económicos, pronto dirigió sus esfuerzos a la prosa, escribiendo relatos y crítica literaria para algunos periódicos de la época. Llegó a adquirir cierta notoriedad por su estilo cáustico y elegante. Debido a su trabajo, vivió en varias ciudades, Baltimore, Filadelfia y Nueva York. En Baltimore, en 1835, contrajo matrimonio con su prima Virginia Clemm, que contaba a la sazón 13 años de edad. En enero de 1845, publicó un poema que le haría célebre, El Cuervo. Su mujer murió de tuberculosis 2 años más tarde. El gran sueño del escritor era editar su propio periódico, que iba a llamarse The Steelers. Nunca se cumplió. Murió el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore, cuando contaba apenas 40 años de edad. La causa exacta de su muerte nunca fue aclarada. Se atribuyó al alcohol, a congestión cerebral, cólera, drogas, fallo cardíaco, rabia, suicidio, tuberculosis y otras causas. La verdad sobre el caso del señor Valdemar, del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, es un cuento publicado por primera vez en diciembre de 1845 en la revista American Web Review. Está escrito en prosa, pertenece al género narrativo, no cuenta con divisiones ni numeración. Estas son las 3 propuestas de tema. Un hombre acepta ser hipnotizado horas antes de su muerte. Un hombre logra prolongar la conciencia de otro en su lecho de muerte por medio de un proceso hipnótico. La terrible agonía de un hombre hipnotizado que dice estar muerto. Después de haber provocado diferentes discusiones entre las personas implicadas por haberse dado a conocer el terrible suceso, el narrador, llamado P., nos relata lo que realmente ocurrió con el señor Valdemar. P. ha realizado durante los últimos años estudios sobre el hipnotismo, pero recientemente captó su atención hipnotizar a una persona que estuviera a punto de morir, o bien, como lo menciona, in articulo mortis, aunque no sabía ciencia cierta qué podría pasar con dicha persona, si tenía algunas ideas. Por ejemplo, si podría influir en él de forma magnética, si el estado aumentaría o disminuiría, y por último, si el estado hipnótico lograría pausar la muerte.
Ernest Valdemar, renombrado compilador y autor, era un buen amigo de P, al que en algunas ocasiones había tratado de hipnotizar sin tener gran éxito, ya que solo lograba un débil adormecimiento. Sin embargo, P consideraba que su fracaso se debía a la enfermedad que acogía a su amigo. Unos meses antes de conocer al señor Valdemar, le detectaron tuberculosis y estaba acostumbrado a hablar de su muerte próxima, así que decidió hablarle de manera franca para intentar de nuevo hipnotizarlo y así probar sus teorías. Para su sorpresa, el señor Valdemar aceptó con gran interés, así que, cuando los doctores le informaron de la fecha exacta de su fallecimiento, le escribió una nota a P para que estuviera enterado y comenzara con el procedimiento. Al momento de que P llegó al lecho de muerte del señor Valdemar, le sorprendió la terrible apariencia que tenía. Ya casi no lograba respirar, su rostro estaba muy pálido, y ni hablar de su muy notable delgadez. Sin embargo, gozaba cierta lucidez, por lo que decidió confirmar con él su consentimiento para el procedimiento a realizar. En su habitación lo acompañaban dos doctores, D y F, quienes le explicaron el estado en que se encontraba el enfermo y le confirmaron que el deceso se presentaría al día siguiente, domingo, alrededor de medianoche. Así que decide realizar el experimento 4 horas antes de la hora establecida de la muerte. Además de los doctores que accedieron a examinar al señor Valdemar durante el proceso, habían 2 enfermeros que asistían al enfermo. Pero no fue hasta que llegó L.I., estudiante de medicina, que P decidió dar inicio. Primero le solicitó que notara todo lo que estuviera ocurriendo. P tomó la mano de su amigo y solicitó que mencionara que estaba dispuesto a ser hipnotizado, a lo que el enfermo accedió. P, antes de las 8, comenzó paseando sus manos por encima del enfermo, ya que era lo que le había funcionado en otras ocasiones con él. Después de las 10, llegaron los doctores a examinar al señor Valdemar. Un poco antes de las 11, se notaron señales de hipnosis en el enfermo. Una hora más tarde, los doctores lo examinaron y dedujeron que se encontraba en un trance, por lo que P decidió intentar influir sobre uno de sus brazos, teniendo un ligero éxito, ya que los movimientos de su amigo eran débiles. Posteriormente le preguntó si estaba dormido, y después de varios intentos, el enfermo le contestó que no lo despertara, que lo dejara morir. Al tener la respuesta, decidió realizarle una nueva pregunta. Quiso saber si seguía sintiendo dolor, y el hipnotizado le respondió que no sufría, sin embargo estaba muriendo. Al día siguiente, ya que el doctor F regresó, le volvió a cuestionar a Valdemar si seguía dormido, y después de unos minutos recibió como respuesta un sí. Dormido, muriéndome. Los doctores convinieron a no despertarlo del trance, sino esperar a que la muerte llegara por sí sola. P decidió volver a hablarle, pero no obtuvo respuesta. En cambio se mostraron movimientos en su cuerpo, principalmente en su cara, y lo más sorprendente fue cuando quedó abierta la boca mostrando una lengua hinchada. En ese momento, ya todos pensaban que Valdemar estaba muerto. Los enfermeros se disponían a llevárselo, cuando de repente se notó que la lengua se movía como si estuviera vibrando. Posteriormente se escuchó al enfermo contestar a la anterior pregunta que se le había realizado. Respondió que estuvo dormido, pero que ahora estaba muerto. La voz que sonó atemorizó a los presentes, ya que jamás habían escuchado algo parecido. Incluso L.I. se desmayó y tuvieron que reanimarlo. Decidieron comprobar el estado de salud del enfermo, pero ya no se notaba su respiración, y la única señal de hipnosis era que la lengua continuaba con movimientos vibratorios, como contestando cada vez que P le hacía alguna pregunta. Al día siguiente, tanto P como los doctores decidieron no despertar a Valdemar del estado hipnótico en el que se hallaba, ya que al haber logrado detener la muerte, como ellos pensaban, si lo despertaban, lo único que ocurriría sería el deceso del hipnotizado. Finalmente, luego de 7 meses, en el que enfermeros y los doctores continuaban visitándolo para comprobar su estado,
P le pidió a Valdemar si les podía explicar cómo se sentía y qué deseaba, y después de un movimiento brusco en la lengua, el hipnotizado respondió que deseaba que lo despertara y de nuevo mencionó que ya estaba muerto. Un tanto alterado por los gritos del señor Valdemar, P comenzó a realizar sus movimientos para despertarlo del trance en el que se hallaba. Después de unos segundos, sucedió algo inexplicable y espantoso. El cuerpo se deshizo. El espacio donde se desarrolla la historia es en Harlem, Nueva York, en la habitación del señor Valdemar. Sin embargo, el narrador no menciona detalles sobre el aspecto de esta. En este cuento notamos los dos tipos de tiempo. El cronológico lo notamos cuando el narrador menciona cómo van pasando los días. Por ejemplo, cuando indica que después de 7 meses retiran el trance en el que se encuentra el señor Valdemar. Y el psicológico, podemos observar este tiempo desde el inicio, ya que el narrador menciona que dará a conocer los hechos que ya habían sucedido. También cuando recuerda que los movimientos hipnóticos que anteriormente había realizado Valdemar no habían tenido tanto éxito como en ese momento. Exposición. Cuando P menciona que se va a contar lo que realmente sucedió con el señor Valdemar. Nudo. Momento en que se dan cuenta que el procedimiento hipnótico logra pausar de momento la muerte de Valdemar, aunque lo único que lograron fue prolongar su conciencia. Desenlace. Es el momento en que retiran la influencia hipnótica de Valdemar y el cuerpo de éste se convierte en una masa casi líquida con olor putrefacto. P es el narrador y uno de los personajes principales. Lo considero el antagonista, ya que gracias a él la conciencia durante el hecho de muerte del señor Valdemar se detiene debido al procedimiento hipnótico que le realiza, y ya estando en trance, el señor Valdemar le suplica que lo deje morir, pero P hace caso omiso y lo termina dejando en estado de hipnosis por 7 meses. Señor Valdemar es el personaje principal, protagonista evocado, porque en la narración a él es a quien se le cometió un daño físico y mental al detener su muerte o su conciencia y dejarlo en trance hipnótico, hasta que no quedó nada de su cuerpo físico. Lo considero evocado ya que el narrador comenta hechos que sucedieron tiempo atrás, por lo tanto el señor Valdemar no se encuentra físicamente presente debido a su muerte. Doctores D y F no tienen diálogos, sin embargo, participan durante todo el proceso de hipnosis y el narrador da a conocer las opiniones y decisiones que estos tomaron. Estudiante de medicina L.I. es quien toma nota al iniciar el procedimiento de hipnosis de que Valdemar dé su autorización, y también es quien se desmaya cuando creyeron que el señor Valdemar estaba muerto, pero comenzó a hablar. Enfermeros. Se menciona que varios enfermeros atienden al señor Valdemar durante el trance en el que se encuentra, pero no se conocen sus nombres, cuántos son, ni tienen diálogos. Las ideas que se presentan en el cuento son de hipnosis. Esta idea se da desde el inicio, cuando el narrador menciona su interés sobre dicho procedimiento, pero se demuestra precisamente en algunos momentos narrados. Por ejemplo, empecé a efectuar los pases que en las ocasiones anteriores habían sido más efectivos en él. O cuando menciona, al acercarme, intenté un ligero esfuerzo para influir sobre el brazo derecho. También vi que en su brazo, débil pero seguro, seguía todas las direcciones que le señalaba el mío. Por supuesto, también se confirma dicho planteamiento cuando se menciona que debido al procedimiento de hipnotismo se detiene la muerte del señor Valdemar durante 7 meses.
En este cuento se realiza la narración en primera persona con un estilo directo. El narrador es quien conoce todos los detalles y transmite textualmente las palabras exactas que dicen los personajes. El cuento La verdad sobre el caso del señor Valdemar fue publicado por primera vez en 1845 en la revista American White Review. Poe brinda un excelente ejemplo de relato del suspenso y terror, tal como son la mayoría de sus historias. En este relato se desarrolla la explicación que da P sobre el procedimiento de hipnosis que le realiza a su amigo el señor Valdemar cuando está a punto de morir, debido a la enfermedad llamada tuberculosis. El autor comienza escribiendo el momento en que P decide sacar a relucir la verdad de la muerte de su amigo. En el cuento encontramos términos científicos que dan la explicación sobre lo que se desea hacer en el procedimiento de hipnosis. Algunos críticos mencionaron que creían que el texto se trataba de una publicación científica, ya que por aquellos años Franz Mesmer, un médico y filósofo alemán, había publicado sobre un magnetismo animal que por medio de imanes que pasaba por el cuerpo de las personas podía mejorar su estado de salud. Si ponemos atención, en el relato hay una oración que dice: empecé a efectuar los pases que en las ocasiones anteriores habían sido más efectivos con él. De aquí es de donde todos creían que se había basado en la teoría del mesmerismo, sin embargo no se confirmó. La enfermedad que aqueja al señor Valdemar es tuberculosis, y se sabe que 2 años después que Poe publicara el cuento, su esposa falleció de la misma enfermedad, lo que me lleva a suponer que las características mencionadas en el cuento pudo haberlas obtenido por parte de su esposa. La verdad sobre el caso del señor Valdemar es un cuento un tanto difícil de seguir, debido a la variedad de términos científicos y algunos escritos en latín. Son los que hacen que tardes un poco en comprender, ya que debes buscar el significado de esas palabras. Siento que pierdes un poco el hilo de la historia. Sin embargo, conociendo la definición y si te regresas a leer, se comprende fácilmente. También logré detectar que el narrador, antes de volver a relatar los hechos, le habla directamente al lector, suponiendo lo que debe estar pensando, por lo que ya relató hasta ese momento. Por ejemplo, en la parte que dice: comprendo que he llegado ahora a un punto de mi relato en el que el lector se sentirá movido a una absoluta incredulidad. Me veo, sin embargo, obligado a continuarlo. Sinceramente, el relato me mantuvo con miedo, sorpresa, pero al final con poco disgusto debido a los detalles sobre la conversión del cuerpo de Valdemar a un líquido con olor putrefacto. Lo menciona tan explícitamente que sí te genera un poco de asco el imaginártelo, pero en general creo que es un cuento que vale mucho la pena leerlo.